Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Muy buenas tardes, amigos. Como cada jueves a las 3 de la tarde, Colibrí Radio llega hasta ustedes con un programa importantísimo, cada vez buscando llegar a la selva cultural de los dominicanos y explicarles las situaciones que día a día se nos presentan y por lo cual debemos tener un conocimiento más acabado de las situaciones. Hoy nos acompaña el compañero y amigo licenciado Daneri Santana, quien junto a nosotros vamos a analizar la situación del medio ambiente y la seguridad nacional, ya que hay algunos conceptos que la mayoría tienen que seguridad nacional se basa solamente en que venga una invasión o que se produzca una guerra, y ya en este momento que vivimos creemos que el medio ambiente es importantísimo para conservar nuestra seguridad nacional. Volvemos en un minuto ya para entrar en materia. Ya volvemos con Colibrí Radio. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Estamos de nuevo con ustedes y queríamos, para iniciar este conversatorio, este diálogo con el licenciado Daneri Santana, preguntarle qué interpreta él como el medio ambiente y la seguridad nacional, la afectación del medio ambiente y la seguridad nacional. Bueno, buenas tardes a los amigos que nos siguen. Ernesto, como tú has dicho, hay sobre el concepto o sobre la participación del medio ambiente en los asuntos de seguridad nacional, hay varias corrientes de pensamiento. Pero se puede decir que durante casi todo el periodo de Guerra Fría, el concepto de seguridad nacional, como tú señalabas, se limitaba exclusivamente a la protección de la integridad territorial y de la soberanía que tiene o tenía el Estado sobre los recursos naturales de ese ámbito territorial. Pero obviamente, terminada la Guerra Fría, desaparece ya esa hegemonía del tema militar y surgen otros temas, como el tema de la seguridad ciudadana, la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, asuntos que hicieron que se volcara la mirada hacia otros temas que eran ya, los que ponían en riesgo la estabilidad
ciudadana dentro de las naciones. En eso también surge la mirada del mundo hacia la problemática ambiental. Recuerda que a partir de la conferencia de Río y la de desarrollo humano de Johannesburgo, se trata el tema ambiental por primera vez como un asunto muy importante que está poniendo en riesgo la posibilidad de que las naciones y los estados puedan cumplir con las obligaciones de brindarle a sus ciudadanos seguridad. Porque la seguridad para algunos actores también es visto, algunos autores, como un servicio que el Estado le da a los ciudadanos. Porque es aquel ambiente de paz, de seguridad, de previsibilidad que tiene que tener la sociedad para que pueda avanzar y pueda desarrollarse en paz y en armonía. Entonces, con el desarrollo de esas actividades y la mirada del mundo hacia hacia el problema ambiental, surge también la necesidad de incluir el tema ambiental como un asunto de seguridad nacional. Correcto. Y sobran los ejemplos. Muchísimos ejemplos hay de cómo los problemas ambientales pueden afectar la seguridad interna, la estabilidad de una nación. Correcto, sí. El otro día conversábamos en una tertulia sobre la situación y planteábamos de que el mismo hecho de la crisis climática, del cambio climático, que es esencialmente producto del mal manejo de los recursos naturales, nos lleva a exponer a las naciones, y en especial aquellos países como el nuestro, que somos islas pequeñas, que cualquier afectación nos da más duro, nos produce mayor daño que a un continente. Entonces, en ese momento se hablaba que si el cambio climático era producto de la glaciación o no. Es verdad que por la glaciación hubo unos cambios del clima, pero como se ha demostrado, ese cambio del clima se ha acentuado a partir del desarrollo de la era industrial, la quema de fósiles para generar las energías que se requieren en las industrias, el manejo adecuado de los recursos naturales, que también se nos presenta como la génesis de estos cambios y que terminan afectando a las poblaciones, que es realmente, tal como usted lo ha dicho, la base para que las naciones pierdan su tranquilidad y de ahí se produzca la inestabilidad de los diferentes países. Sí, no, sin duda que el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica, a mi juicio, son las dos amenazas más importantes que tiene hoy día la humanidad. Y también lo tiene la seguridad en un ambiente en donde escasean los alimentos, en donde el abastecimiento de agua es precario, en donde si no hay seguridad alimentaria, en donde las tormentas desplazan a millones de personas en todo el mundo, los efectos de los fenómenos naturales que provoca el cambio climático desplazan. Ahora mismo estaba leyendo que tenemos más de 53 millones de desplazados ambientales, y esos efectos producen un fenómeno que está muy sobre el tapete hoy día, que es el tema de las migraciones masivas, de la gente desplazándose, tratando de cruzar la frontera de un país con una
precaria base de recursos naturales y una capacidad disminuida de atender las necesidades de esa gente, de garantizarle empleo, estabilidad social y económica, traspasando esas fronteras para ir a otro país en busca de mejores condiciones de vida. Ese fenómeno migratorio es empujado en muchos casos por causas ambientales. Entonces, porque el deterioro, la degradación ambiental produce también la migración también del campo hacia las ciudades, hacia los centros urbanos, y la gente va a vivir en condiciones de precariedad y sigue, entonces eso fomenta muchos males sociales que pueden degenerar en una desestabilización de la paz social, de la armonía, de la tranquilidad, y pueden amenazar la seguridad. Sí, y realmente eso de las migraciones, tal como usted lo ha dicho, pesa mucho sobre esta estabilidad, porque por ejemplo, si vemos a nivel internacional, los países africanos que viven en constante actividad bélica entre los mismos países vecinos y a lo interno, es producto de la pérdida de su biodiversidad, y que eso ha llevado como causa la falta de la producción de alimentos. Tiene las hambrunas. Todos recordamos aquellas tétricas vistas que se pasaban sobre África, que las personas se morían de inanición, los grandes problemas del abastecimiento de agua. Y eso mismo sucede en nuestro medio. Y cada día estamos teniendo menos agua disponible para la población. Cada día, no solo producto del cambio climático, sino producto también de que las fuentes de agua dulce que estaban disponibles en muchos casos han sido contaminadas, han sido dañadas, y también porque cada día se está haciendo más necesaria el agua para producir más alimentos, para saciar el hambre a una población que crece de manera exponencial. Exacto. Entonces, eso está agravando el tema de seguridad, está poniendo en riesgo la estabilidad de mucha gente, y está forzando la migración, ese fenómeno migratorio. Yo creo que también, Ernesto, otro fenómeno que no deja dudas, que empuja las situaciones de inestabilidad, es el tema de la pobreza. Y creo que Naciones Unidas ha dejado claro y en sus escritos, en sus eventos internacionales, que la pobreza es un factor que empuja muchos males, mucha desestabilización social, económica y política. Sí, porque es que es directamente proporcional. Mientras más pobres los países, más se desestabilizan, porque la gente necesita recursos que no lo tienen. Entonces, esa es una de las causas. Por eso son los enfoques que tiene las Naciones Unidas, y que trata de apoyar para disminuir lo más posible la pobreza. Si tuviera un nivel, la persona o los países que tienen un nivel medio de adquisición, no se encuentran con esos problemas desestabilizadores, porque la gente tiene por lo menos asegurado su alimentación. Entonces, si no lo tiene, es donde se produce eso. Y mucho de eso viene igual que plantearíamos que la pérdida de cobertura vegetal es producto de la pobreza también. Sí, empuja justamente a mucha gente a ir al bosque, a ir a las áreas rurales, a tratar de sobrevivir haciendo un conuco, desplazando la vegetación para producir guandules, maíz, habichuelas, cosas, yuca, batata, cosas que le permitan hacer una agricultura que en este caso es de subsistencia, pero implica
en la eliminación o desplazamiento de vegetación. Correcto, y la pérdida también de la capacidad de producción de los suelos. La fertilidad de los suelos se pierden, porque tradicionalmente, por ejemplo, el conuquismo lo que hace o lo que hace es la tumba y quema. Y esa tumba y quema le da una producción 1 año, 2 años. Pero ahí comienza entonces Sí, a degradarse el suelo, a perderse por falta de cobertura y termina afectando las cañadas, los ríos y los ecosistemas costeros y marinos, que son los receptores finales de ese suelo, que en tierra firme es muy útil para producir, para la agricultura, pero en el fondo marino, flotando en las aguas marinas, es un contaminante de los corales, algo que contribuye a dañar los ecosistemas marinos y costeros. Sí, esa es la gran realidad. Y si nos vamos al ámbito local, como se ha visto, el problema que nosotros tenemos con el hermano país de Haití, las migraciones hacia la República Dominicana, son productos de eso, en que los suelos están totalmente degradados. Se decía que alrededor de un 2% del territorio haitiano que tiene una determinada cobertura vegetal. Entonces, se llega al momento de que la gente ya los suelos no le producen. Ellos son un ejemplo de desplazados ambientales. Exactamente. Que la capacidad, la degradación de sus recursos naturales ha llegado a un nivel tal que ya no le puede garantizar la sobrevivencia en su territorio y se migran a otros países. Entonces, bueno, eso tiene un efecto directo en la conservación de nuestros bosques, porque para nadie es un secreto que hay una buena cantidad de esa gente que vienen a hacer conucos a áreas rurales, incluso a áreas protegidas, porque en la experiencia que tenemos nosotros sabemos que gran parte del trabajo que hace el Ministerio de Medio Ambiente para cuidar y evitar que desaparezcan las áreas protegidas tiene que ver con cuidarla de la quema y de la realización de conucos y agricultura y de pastoreo de animales dentro de las áreas protegidas. Y es precisamente por eso. Esa agricultura la hacen en muchos casos dominicanos, pero en muchos otros son nacionales haitianos que migran a la República Dominicana. Claro, igual que también los incendios forestales, muchos de los incendios forestales que se producen en la Sierra de Bauruco es producto de personas que migrando pues hacen fuego para calentarse y ese fuego lo dejan encendido, los vientos lo expanden y resulta que se convierten en un gran incendio forestal. Es una realidad y el tema está muy interesante. Lo vamos a seguir tocando en unos minutos. Debemos hacer un corte comercial. Hasta en breves momentos. Ya volvemos con Colibrí Radio. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones. En cuanto a las grabaciones, yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando. Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca. Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow. Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bien, de nuevo con ustedes, y el compañero Daneri Santana estaba planteando la situación que estamos viviendo con la parte de la migración haitiana, producto del mal manejo de los recursos naturales, del medio ambiente en el vecino país. Daneri. Sí, bueno, yo te decía cómo los recursos naturales se ven afectados por el tema migración. En el caso dominicano, un caso muy cosa, pero también podemos señalar los conflictos que se dan a nivel de Montecristi, en los Cayos Siete Hermanos, toda esa zona donde está la frontera marítima con la República de Haití, y también en el caso de Pedernales, en Isla Beata y Alto Velo. Ahí los pescadores tienen conflictos permanentes por el acceso a recursos. Y eso producto de medio de pesca no adecuado. Entonces hay un uso de artes de pesca que son prohibidos por la legislación dominicana, pero que son permitidos por la legislación haitiana. Entonces, como la frontera es no visible en el agua, sí, no hay muros, no hay hitos, nada que la... Entonces se pasan de un lado a otro y causan daños importantes. Y eso pone amenaza la seguridad de la integridad de esos recursos. También te debo decir que otro aspecto que en ese mismo ámbito revela los conflictos potenciales que se pueden dar que amenazan la seguridad nacional, es el tema de la existencia de recursos compartidos, como fuentes de agua, por ejemplo. El río Artibonito nace en territorio dominicano, en un área protegida, pero su trayecto va por la frontera y se interna en Haití. Entonces, eso ya ha habido casos en los que ellos quieren usar el agua. Han construido canales, recuerda hace un par de años, sí, el conflicto que se dio por la construcción de un canal para usar el agua. Es un recurso compartido. Entonces, la existencia de recursos compartidos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, es un factor que entiendo de conflicto que puede generar problemas de seguridad nacional. Sí, igual en otros países se ha dado ese caso. Sí, se da en Sudamérica, en muchos lugares. Ahora, hay un problema, Ernesto, que no es lo mismo, porque estuve leyendo que la gravedad de esos conflictos depende mucho del ambiente en el que se dan. No es lo mismo un conflicto por agua entre Estados Unidos y Canadá que un conflicto por agua entre dos países del Medio Oriente, por ejemplo. Correcto, sí. No es lo mismo, porque el contexto social, económico, político en el que se da el conflicto lo empuja a tener unas consecuencias diferentes. Esa es la gran realidad. Pero son las cosas que los pueblos debemos analizar. Irracionalmente pensar
de que no todo debe ser para mí, sin importar lo que pase con el otro. Porque cuando hablábamos ahorita, aunque estamos en el agua, las artes de pesca que utilizan los amigos haitianos, que están prohibidas aquí en el país, pero no están prohibidas por prohibirlas, es que destruyen los ecosistemas costeros, marinos, y va a desaparecer. Aquí en el país hay zonas que ya no se pesca nada, producto de esos malos manejos. Y eso está pasando, y va a pasar por Beata, va a pasar por el área de las 7 picos, que se llama, 7 cabezas, las islas esas. Los Cayos 7 hermanos. Sí, los 7 hermanos, si realmente no se toman medidas. Y se busca crear conciencia también a los haitianos, que su situación está como está, porque en su momento nadie le dijo que pararan la deforestación, que pararan la tumba y quema para el conuquismo, porque los suelos se le iban a degradar. Entonces llega un momento que es cuasi irreversible. ¿Y tú crees, Ernesto, que fue que nadie le dijo? O porque yo veo que, por ejemplo, en ese informe Brundtland señalan que el desarrollo sostenible no es posible alcanzarlo mientras exista la pobreza y los medios de producción y consumo insostenibles. Es decir, es necesario eliminar la pobreza y aparece por eso como uno de los objetivos de desarrollo sostenible actualmente. Correcto. Entonces, quizás tenga que ver también la sobrepoblación de la parte haitiana, la dependencia directa de su base de recursos naturales, la carencia de legislación adecuada y de regulación, la misma situación de inestabilidad política, las situaciones, los medios o técnicas y prácticas que usan para la producción agrícola. Yo creo que todo eso ha tenido que ver mucho con el deterioro de su base de recursos naturales. Pero lo que sí es cierto es que ese es el mejor ejemplo de cómo explicar que los asuntos ambientales son realmente de alta incidencia en los asuntos de seguridad nacional. Sí, tú lo acabas de decir. Es decir, todas esas actividades culturales que ellos desarrollaban para la producción de alimentos, para la cocción de los mismos alimentos y el uso inadecuado del agua y todo eso, es lo que le produjo esos altos índices de pobreza. Y a medida que se produce esa situación, mientras más pobres, más impactan los recursos naturales, más mal manejo se le da al ambiente en general. Porque alguien decía, mira, no es lo mismo ser pobre que no tener conciencia. Un pobre puede, por ejemplo, disponer de sus residuos sólidos de una manera adecuada. Pero cuando no se tiene la conciencia adecuada, la formación, el conocimiento, lo que hacen es que lo tiran donde quieran. Sí. Y eso es una realidad. Ernesto, también los temas de migración generan otros problemas sociales, como es el tema de salud. Claro. En el caso de la República Dominicana, en el caso de muchos países de Centroamérica, Estados Unidos y muchos países en el mundo, tienen problemas para garantizar los servicios de salud y la sanidad en sus territorios, producto de las migraciones masivas de ciudadanos de otros países. Entonces, nosotros tenemos un caso muy conocido aquí en la República Dominicana, y lo que es el caso de las parturientas. Del hermano vecino de Haití, con relación a que están ocupando gran parte de las plazas para parturientas que tiene el país
y agotando una buena proporción del presupuesto de nuestro que el Estado presupuesto dominicano tiene para atender las necesidades de salud de los ciudadanos. Entonces, si vemos el tema de seguridad nacional, como yo decía ahorita, como un servicio, como la obligación del Estado de garantizar la paz, de garantizar los servicios básicos a su población, entonces ese es un problema que puede, en la medida que ha venido creciendo, pudiera estar poniendo en riesgo también el tema de la seguridad nacional. Sí, eso es una gran realidad. Primero, por el dato que tú acabas de dar, de la alta proporción de nuestro presupuesto dedicado a la salud, que se inclina a solucionar los problemas de los migrantes haitianos. Todos los días te ven en los medios la queja de muchos dominicanos que no encuentran cama, que no encuentran la atención adecuada, porque desde el punto de vista humanitario estamos en el deber de darle atención, de darle apoyo, pero, de eso no hay duda. Pero no de cuidar a los nacionales, que es lo que está ocurriendo. Exacto. Por ejemplo, yo veía anoche una información en la televisión que decía el ministro de Salud Pública que en este momento hay 10 casos en el sur de cólera activo de migrantes haitianos. Él no dijo migrantes, él dijo de personas de origen haitiano que tienen cólera. 10 casos ya. 10 casos que puede multiplicarse si no se toman las medidas. Si no se toman las medidas adecuadas en un momento. Y eso es producto de esa migración incontrolada. Y eso es muy peligroso para nosotros, que vivimos tenemos el turismo como nuestra principal actividad económica. Si resulta que eso se saliera de control, entonces eso pudiera estar poniendo en riesgo la actividad turística en nuestro país, porque nadie querría venir a un territorio, a un país, a contaminarse de cólera. Eso es realidad. Y así otras muchas enfermedades. Y más aún, yo diría, la irresponsabilidad de muchos dominicanos que por pagar un bajo sueldo o unos bajos emolumentos a los extranjeros en contra de los dominicanos, permiten esa migración constante y no investigan el estado de salud de esas personas que emplean. Yo a veces tengo temor, porque tú vas, antes cuando yo iba, ahora no voy tanto, a las zonas turísticas, un buen porcentaje del personal es de origen haitiano, violando la ley incluso que dice que tiene que haber un 80%, creo que es de mano criolla y un 20% de mano extranjera. Pero por pagarle menos se invierte la cosa. ¿Y quién dice que muchos de esas personas que han emigrado no tengan alguna enfermedad transmisible? ¿Quién lo dice? Exactamente, porque la mayoría de ellos entran de manera irregular y no pasan por ningún control sanitario previo a su entrada al país. Exactamente. Entonces, eso es un caso, pero yo creo también, a propósito de que tú hablamos de entrada al país, se ha estado construyendo un muro fronterizo en el caso dominicano. Eso es, supongo, que una respuesta a lo que el Estado dominicano ha entendido como una amenaza a la seguridad nacional. La imposibilidad de controlar la frontera sin un muro parece que ha obligado a la construcción de un muro. Ahora, la pregunta sería, ¿y garantizará el muro sin que se produzcan cambios profundos en la manera de manejar la migración y se eliminen prácticas que todos sabemos que se dan en la frontera? ¿Podrá el muro, sin la eliminación de esas prácticas y de esos medios no lícitos que se dan, controlar esa amenaza a la seguridad nacional? No, yo creo que puede paliarlo,
que el muro, si se realiza como se planifica originalmente, puede paliar bastante. Ahora bien, tal como tú lo dices, tenemos un mal de fondo, como le llaman, y es los manejos ilícitos que se dan en los controles de la frontera. Da pena que hayan tenido que detener y cancelar militares por permitir, a través de que le den unos pesos, el ingreso de extranjeros sin ningún control. Ahora con los muros va a haber más probabilidades de tener controles de acceso. Aunque eso no significa que lo van a controlar totalmente. Usted ve, por ejemplo, el muro de Estados Unidos-México. Aún con los muros la gente sigue pasando. Sí. Pero se controla un poco más si se mantiene, como ha estado aquí, una frontera abierta. Que como dicen, uno da un brinquito en República Dominicana y ya está en Haití, o viceversa. Sí. Entonces, eso podría ayudarnos. Lo que hay que hacer es que ese muro se haga como Dios manda. Yo creo que hemos cargado mucho el dado a la situación nacional, porque son problemas que nos aquejan y que todos los conocemos, pero vale la pena también que veamos la situación de la migración. Se da también en Centroamérica. Todo Centroamérica es un fenómeno altamente conocido, también del continente africano hacia Europa, y se da masivamente. El tema de la migración causando los mismos problemas que causa la migración haitiana hacia República Dominicana y que causamos también los dominicanos cuando migramos hacia Puerto Rico y Estados Unidos en las mismas condiciones. Yo creo, Ernesto, que hay otros asuntos que vale la pena resaltar, que es el tema de volver al tema de los recursos, ya no los recursos minerales compartidos, los recursos como el petróleo, generan situaciones de conflicto, porque esos recursos cada vez adquieren más valor, cada vez están siendo más demandados para satisfacer necesidades y desatan incluso conflictos armados que terminan afectando el medio ambiente y afectando los recursos naturales, degradándolos. Y eso también es causa de ciertas situaciones de amenaza a la seguridad nacional. Sí, es que la ambición desmedida de unos pocos de adquirir riqueza sin importarle absolutamente nada de lo que ocurra. Por eso no respetan el medio ambiente, por eso no hay un buen manejo adecuado de los residuos. Por eso las aguas servidas no la tratan correctamente, porque lo que quieren es mayor beneficio con una mínima inversión. Y eso se produce en nuestro país y en todos los países. En el caso de la minería, te ves, por ejemplo, los problemas que ha habido en Perú con la minería, por decirle un caso, ¿no? Y los pobreza, sin volver a África, que se tienen en África con la extracción de los diamantes, porque es solamente el interés de unos pocos de hacer capitales sin tomar en cuenta nada, y eso pasa con nuestro país. Pero deberíamos, si no arar en el desierto, como dicen, buscar la forma de que la gente adquiera conciencia y que podamos más o menos buscar, pensar en el futuro de nuestro país y evitarnos esos conflictos que van a venir si desde ya, y creo que un poco tarde, no comenzamos a tomar medidas para proteger. Yo creo que esa plataforma ya existe. Están los espacios que se han creado a través de las Naciones Unidas para discutir tanto los temas ambientales como los temas de seguridad, todo lo relacionado con lo social. Ya existen la Convención de Cambio Climático, la de Biodiversidad, eso existe. Ahora, la pregunta sería que deberíamos responder cuando retornemos de una pausa, si eso está avanzando a la velocidad, al ritmo que las circunstancias demandan
para resolver el problema. No se vayan, nos vemos en breve. Ya volvemos con Colibrí Radio. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí. Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables. Contra los talibanes y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes. En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde. El otro día puso a Urias, a Pichet, tú te quedas, pero ¿y este invento? Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente. Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad. Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, ya estamos de regreso en esta última parte de nuestro programa con este interesante conversatorio con el licenciado Daneri Santana, desde nuestro punto de vista, analizando cuáles factores desde el punto ambiental afectan la seguridad nacional. Daneri. Sí, así es. Hemos tocado muchos aspectos, pero yo creo que todavía quedan cosas que podemos puntualizar, porque siempre se ha dicho que el cambio climático, para poner un ejemplo, sus causas se generan en todos los países. Todos aportamos para que se produzca el cambio climático. Uno más que otro. Pero la aportación no es igual, es muy desigual. Los países desarrollados hacen una aportación mucho mayor que los países en vías de desarrollo como los nuestros. Pero también se da otro fenómeno. Es que la afectación tampoco es igual a los países desarrollados que a los países en vías de desarrollo. Y mucho menos los niveles de afectación que padecemos los pequeños estados insulares en vías de desarrollo, que somos los más perjudicados. De hecho, nosotros ocupamos el puesto número 8, ¿verdad? 8-9. 8-9. Bailamos ahí entre el 8 y el 9. Los países más vulnerables. Entre los países más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. Eso significa, Ernesto, que las amenazas a la seguridad nacional, entiendo yo que tampoco son iguales. Aunque las causas se produzcan fuera del ámbito del territorio nacional, las amenazas son mayores a los países más vulnerables, porque son más susceptibles de padecer las situaciones sociales no deseadas que pueden desestabilizar. Y si tiramos una mirada a lo que pasa actualmente en el mundo, en términos sociales, políticos y económicos, nos damos cuenta que son países como Haití, la situación que tienen, la desestabilización en muchos países africanos, Medio Oriente, producto en gran medida de situaciones como las que hemos descrito, precariedad, escasez, situaciones en las que esos estados no pueden garantizar a sus ciudadanos el nivel de vida, el bienestar y la estabilidad que requieren. Sí, esa es una realidad, porque la capacidad de resiliencia de los países pobres y pequeños es apenas mínima si se compara con los grandes contaminantes, grandes contaminadores, los países desarrollados. Por eso que nuestros países sufren más la consecuencia de lo que hace un país del G5, por ejemplo. Porque ellos tienen
una buena resiliencia, ellos pueden enfrentar la situación. Y ahí es que usted ve cuando participa en un evento internacional como la Convención de Cambio Climático, que esos países hacen promesas para tratar de que los países pobres, como nosotros que pertenecemos al G77, que somos los países más pobres, perdón, no tomemos ese caramelo. Y usted ve que se ha hablado de dar 100.000 millones de dólares al año, pero esos 100.000 millones no llegan 1.000 millones a los países pobres. Y ahí se dice que están tratando de buscar soluciones. Y yo creo que quizás es porque el enfoque, en lugar de verse como una obligación en virtud de que los que tienen mayor nivel de responsabilidad y porque hacen mayores aportaciones, crean un mayor impacto en el cambio climático, tienen un mayor nivel de responsabilidad en la solución, son los países desarrollados. Entonces eso, lo que ellos ofrecen y lo que ellos dan no es un regalo, es una obligación que tienen frente a los países en desarrollo, frente a la población mundial, frente a las naciones, las demás naciones, de compensar, de hacer cosas para remediar la problemática. Así es que yo creo que nos están pidiendo una pausa, vamos a una pausa y retornamos en breve ya con la despedida del programa. Ya volvemos con Colibrí Radio. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe. Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables. Caribe Somos, con Delia Blanco. En las artes, digamos, dramáticas. Sí. Las artes, les arts vivants. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Gracias por seguir con nosotros. Le decíamos que ya los países pobres los países ricos tienen un mayor nivel de responsabilidad y por tanto tienen que hacer aportaciones para colocar la capacidad, para llevar a los países en desarrollo la capacidad de enfrentar estas amenazas a su seguridad nacional. Yo creo, para cerrar, que ha quedado claro que el tema ambiental, como se ha señalado, es un tema que tiene una incidencia extraordinaria en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Ya no es un tema traído por los moños, es un tema que realmente de descuidarse la atención a los problemas ambientales está en riesgo la seguridad y que esto afecta principalmente a los países en vías de desarrollo. Amigos. Así mismo es, y por cuestiones de tiempo Sí. no pudimos tocar, en el caso nacional, la situación, por ejemplo, del sargazo, que es producto de ese mismo calentamiento. Sí, del cambio climático, es un efecto directo del cambio climático. El caso de los huracanes, sí, que nos desestabiliza, por ejemplo, Puerto Rico, aún teniendo el amparo de los Estados Unidos. Recuerda que hace 2 meses, de 2 años, 2 años fue destruido por el totalmente. huracán María, y todavía fue no extraordinario. Nosotros, nosotros también con el huracán David y luego con el huracán George. Es decir, que estamos sometidos a una desestabilización periódica de nuestro sistema económico.
y social, y eso es realmente es grave para nosotros. Para nosotros y para gran parte del planeta. Gran parte del planeta, Yo así creo es. que de lo que te decía del grupo de los 77, todo eso. Porque existe el grupo del el G7 y el G77. Sí, hay en la Convención Marco de Cambio Climático, estamos el G77 más China, pero yo digo que China no califica para estar en, pero sí el G77, que somos todos estos países pobres, que somos 77 y creo que hasta algo más de los 196 países que conforman las Naciones Unidas. Pero, tal como tú lo has dicho, es algo que tenemos que enfrentar si queremos que nuestro planeta siga existiendo y dejarle a las futuras generaciones algo positivo. Sí. Y que no destruir el planeta. Reitero para finalizar que el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, la degradación ambiental en sentido general es la principal amenaza que tenemos hoy día a nivel global y que es la principal amenaza también para la seguridad nacional, especialmente de los países pobres. Los esperamos el próximo jueves con su programa Colibrí Radio. No olviden, a las 3 de la tarde nos sintonizan y también este programa queda colgado en YouTube, de manera que lo pueden ver en cualquier momento. Muchas gracias. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.